Qué placer el poder estar con ustedes esta tarde. Gracias por la convocatoria, gracias por todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para sacar un momento de su tarde para poder estar aquí acompañándonos. Agradezco muchísimo al pastor Goyo por la oportunidad. Gracias al Ministerio Emprende. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de algunos principios que son relevantes, que son importantes a la hora de emprender. Queremos emprender, pero también es importante aprender a hacerlo. ¿Quién de aquí puede decir o puede pensar que está interesado en emprender o ya es hoy en día un emprendedor? Levante alto su mano. Muy bien, una gran cantidad. Queremos emprender y cuando pensamos en emprender, comenzamos simple y sencillamente a trabajar en algo que resulta ser desafiante, en algo que requiere esfuerzo, una inversión importante de trabajo. Y emprender simple y sencillamente significa comenzar algo. Eso es muy bueno, pero no es suficiente. No sé acá, pero en mi país muchas personas comienzan algo y nunca lo terminan. Comienzan, pero no acaban. Siempre están pensando en qué hacer y a veces ni siquiera comienzan a hacerlo. Emprender es apenas la mitad de la cosa. Emprender con éxito tiene que ver con algo que es mucho más trascendente que simplemente comenzar. Pensemos por un momento en la palabra éxito. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué imágenes vienen a nuestra mente cuando pensamos en la palabra éxito? ¿Qué personas? ¿Qué empresas? ¿Qué viene a nuestra mente? Hace algún tiempo veía un comercial en la televisión en donde hablaban acerca de un curso para aprender inglés y sacaban un testimonio de una señora que decía haber logrado aprender inglés con ese curso, y ella decía que antes no sabía nada de inglés, absolutamente nada. Decía: yo soy de esas que cuando pasa por una puerta y ve la palabra exit, gritaba: ¡oh, éxito! Porque definitivo no sabía absolutamente nada de inglés. Sin embargo, de pronto fui al diccionario y busqué qué significa la palabra éxito. Y me sorprendí increíblemente. Descubrí que la palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida. Salida. Y el concepto de salida y de éxito en mi mente no tienen absolutamente nada que ver. En ese momento dije: bueno, esta señora sí sabe inglés. ¿Realmente qué significa éxito? Y la idea, después de darle vueltas a la mente, más o menos es así. No es cómo empiezas, porque muchos empiezan, más bien es cómo terminas, cómo acabas, cómo llegas a la salida. Hoy este país vive una serie de desafíos impresionantes. Lo he vivido estos días, unos días maravillosos, que he podido estar en varios estados, en varios lugares, en varias ciudades. Y aunque no es la primera vez en Venezuela, sí es la primera vez aquí en Mérida. Me encanta el lugar, tienen un paisaje bellísimo. Las montañas son magníficas, pero hay algo más lindo aquí en Mérida que las montañas, mucho más lindo, y es ustedes, su gente. Son gente agradable, son gente amable, son gente cálida, y eso es una verdadera maravilla. Vivimos hoy en un tiempo en el que, por la crisis que se vive, estamos muy conscientes de lo que no tenemos, de lo que dejamos de tener. Pero yo quiero hoy tomar un tiempo para decirle: Venezuela, no dejen de ver lo que sí tienen. No dejen de ver lo que hoy es una tremenda realidad. He escuchado una frase reiteradamente, y la frase que he escuchado una y otra vez es: éramos ricos pero no lo sabíamos. ¿Y saben qué? No creo para nada en esa frase. Perdónenme, pero no creo absolutamente nada. Yo creo más bien que ustedes son ricos y deben de saberlo. No es que lo eran, es que lo son. Yo estoy absolutamente convencido que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con algo que se pueda tocar. Hablando de las empresas, hay algo muy interesante. Las empresas nacen como algo intangible, algo que no se puede tocar. ¿Cómo nace una empresa? Como una idea. Una idea
para resolver el problema de otros o el problema de alguien. Ese es el nacimiento de una empresa. Y yo sostengo que lo más importante de una empresa nunca se puede tocar. Siempre es un intangible, siempre. Y eso lo tiene esta nación, eso lo tiene este país. Y hoy es un día extraordinario para recordarlo. Pertenezco a una organización que se llama Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Es una organización que está al día de hoy casi en 100 países y que nació hace casi 100 años. Y nació en un momento como el que hoy vive Venezuela. Nació en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, en el tiempo de la Gran Depresión. Un momento en el que las empresas estaban despidiendo personal porque no podían pagar sus sueldos. Un tiempo en el que las empresas estaban cerrando, colapsando porque no había más esperanza. Un tiempo en el que incluso los empresarios estaban decidiendo arrebatarse la vida. Es en ese momento en donde surge una cruzada por la vida. Hombres de fe, hombres que habían encontrado en las páginas de la Biblia una esperanza no solamente para vivir, sino para transmitir a otros y comunicar a otros, decidieron invitar a esos empresarios que eran hombres que no eran ni de Biblia, que no eran hombres de iglesia, pero sí eran hombres que amaban entrañablemente a sus empresas, a un teatro que rentaron. Los invitaron, les invitaron un café, les invitaron un sándwich, y ese día no solamente les dieron el alimento, sino que también les dieron el alimento espiritual. Ese día compartieron con ellos herramientas que el día de hoy van a ser tan útiles para nosotros como lo fueron para ellos. Y esto quiero que lo comprendamos en el marco del escenario en el que a mí me toca vivir. Yo vivo en México, soy consultor de empresas y tengo el privilegio de visitar cada estado de mi país. Y según la OCDE, una organización mundial que se dedica a hacer estudios en muchísimas naciones acerca de cómo está su educación, cómo está su salud, desde hace varios años un estudio muy interesante: ¿cuánto tiempo invierte la gente trabajando? Y entonces, según la OCDE, en el mundo se invierten 1,766 horas trabajando en promedio. Sin embargo, hay países que trabajan por encima del promedio. Por ejemplo, Costa Rica, Corea del Sur, Grecia y Chile. Mientras que hay otros países que están por debajo de la media. Vean ustedes: Francia, Dinamarca, Noruega, Holanda. Intencionalmente he reservado a dos naciones, a la que más y a la que menos. La nación que hoy por hoy invierte más horas hombre trabajando se llama México, el país en donde yo vivo. Hoy por hoy, la nación que invierte menos horas hombre trabajando se llama Alemania. Los alemanes solerán ganarnos en fútbol, pero en horas hombre los hacemos pedazos. Eso es una gran noticia, ¿no es así? No lo es. No lo es. Vean lo que dice esta nota. De acuerdo a la OCDE, México es el país en donde los empleados laboran más tiempo al año. Alemania, atención con esto, una potencia económica, es la nación donde menos tiempo se invierte en el mismo periodo. ¿Qué es lo que ocurre? México es la nación que más tiempo invierte trabajando, pero mientras que los alemanes trabajan 40% menos que nosotros, es decir, casi la mitad, producen 30% más hombre por hombre. Yo vivo en una nación que no ha comprendido cuál es el secreto de producir. Trabajo en una nación que invierte mucho tiempo trabajando y no produce lo que corresponde al tiempo que invierte. ¿Por qué? Vamos a encontrar aquí 5 principios que me parece que nos van a orientar y que hoy nos pudieran funcionar para saber qué cambios pudiéramos hacer si quizás estamos en una situación parecida a la de México, en la que trabajo mucho, pero ese trabajo no se está convirtiendo
en un bienestar ni para mí ni para mi familia. En un trabajo que simplemente es cansancio, pero que me está dejando desmoralizado. Hace algunos años, un hombre llamado Camilo Cruz viajó a los Estados Unidos buscando aquello que llamamos el sueño americano. Ese hombre no ganaba lo suficiente como para mantener a su familia y decidió dejar Colombia. Y entonces llega hasta New Jersey, en el norte de los Estados Unidos. Y él pues no sabía hablar inglés, nunca había estado antes en los Estados Unidos y se sentía un poco desconcertado de qué hacer. Y lo que hizo él fue salir a la calle y empezar a conocer el territorio. De pronto vio una persona que le pareció que hablaba español. Tenía cara como de hispano, traía, no sé, una arepa colgada quizá o el molcajete, algo. Y de pronto lo aborda y le dice: oiga señor, ¿usted habla español? Y le dice el hombre: sí, yo soy mexicano. Ah, mire, qué alegría, yo soy de Colombia. Oiga, mire, yo acabo junto con mi familia de llegar a este país y no sé cómo tener éxito, no sé cómo hacerla aquí, cómo lograr lo que nos proponemos, salir de la pobreza en la que estamos. Y entonces el mexicano le dijo: es muy fácil, en este país, claro que es fácil. ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Camilo. Y entonces el hombre le dijo: usted lo que tiene que hacer es echarle ganas. Camilo Cruz dijo: ¿qué? Y entonces el mexicano repite: echarle ganas. Camilo Cruz tenía 37 años de edad cuando por primera vez en su vida escucha la expresión echarle ganas. Se quedó atónito y le dice el hombre: ¿qué significa echarle ganas? Ah, dice el mexicano, una cosa muy fácil. Significa que trabaje duro. Significa que si usted tiene un trabajo de 4 horas, trabaje 6. Si es de 6, trabaje 8. Y si es de 8, trabaje 10. Si es de 10, trabaje 12. Trabaje mucho. Y entonces Camilo se tomó la receta y comenzó a trabajar muy duro. Pero resulta que después de trabajar duro, tampoco le alcanzaba el dinero. Y entonces se tenía que trabajar o buscar un trabajito extra por ahí. Pero como le daba pena decir que no le alcanzaba el dinero, entonces él decía: bueno, es que tengo mi trabajo y además tengo un hobby. Un hobby para sacar algo ahí más de dinero. Y dice: después de 10 años de vivir en New Jersey, yo tenía un trabajo de tiempo completo y un hobby. Y mi esposa tenía un trabajo de tiempo completo y 2 hobbies. Y estábamos más pobres que en Colombia. Y dice Camilo Cruz: la receta mexicana a mí no me funcionó. La receta mexicana no funciona, literalmente. Tenemos que aprender a cambiar nuestros paradigmas, cambiar la manera en la que hemos hecho las cosas para comenzar a obtener resultados diferentes. Hoy voy a exponer 5 principios a los que intencionalmente les he puesto la letra P, simplemente por didáctica, por comprenderlos, por memorizarlos. El primero de ellos es un propósito claro. Cuando emprendemos es importante saber cuál es la naturaleza de nuestro emprendimiento. Recuerden, las empresas nacen como ideas. La idea de resolverle a alguien el asunto. A veces ese propósito en el tiempo parece desvanecerse, parece dejar de tener sentido. Quiero que vean esto. ¿Alguien logra identificarlo? ¿Qué es? Es la parte en donde va un caucho. En México le llamamos balata. Esto que está acá se dedica a frenar literalmente al caucho y por eso el vehículo se frena, y esa es la función que tiene. Es un freno. Estaba yo en una empresa en donde tenía muchos supervisores de producción. Una empresa que se dedica a fabricar balatas, se dedica a fabricar frenos. Y entonces yo le pregunté a estos supervisores de producción: señores, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Y entonces estos supervisores dijeron: bueno, esta empresa se dedica a fabricar frenos, a fabricar balatas. Muy bien, me parece excelente, les dije. Imagínense ustedes que fabrican tantas y tantas y tantas balatas que de pronto la empresa está súper llena, está saturada, cada pasillo, cada baño, todo está lleno de balatas. No hay modo de hacer algo, no hay modo de entrar, no hay modo de salir porque todo está lleno de balatas. ¿Cumplen así su propósito? Y ellos dijeron: no, claro que no.
Bueno, ¿qué necesitarían hacer? Y ellos dijeron, pues vender las balatas. Ah, bueno, eso es diferente. De tal manera que si ustedes necesitan vender las balatas para cumplir su propósito, ustedes no se dedican solo a producir, sino a vender. Eso hace que automáticamente, aunque sean supervisores de producción, ustedes sean vendedores. ¿Están de acuerdo? Ellos dijeron, sí, claro que sí. Bueno, imaginémonos que ustedes venden sus balatas, pero sus balatas, sus frenos, son tan malos, son tan corrientes, son tan inútiles, son tan defectuosos, que los compradores que los han consumido no serían lo suficientemente locos para volverlo a hacer. Y entonces los vendedores tienen que buscar siempre nuevos mercados para acomodar su producto. ¿Aún así cumplirían su propósito? Y ellos lo pensaron y dijeron, no, señores, si ni vendiendo las balatas y ganando dinero cumplen su propósito, ¿a qué se dedican entonces? Tienen 5 minutos para pensarlo. 5 minutos después, esos supervisores de producción dijeron, ya sabemos a qué nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a vender seguridad. Si nuestras balatas no salvan la vida, no protegen a los tripulantes de los vehículos que las están usando, no sirven para nada, aunque ganemos dinero por ello. Cada empresa se dedica a lo mismo, a satisfacer una necesidad en el mundo. Todas las empresas del mundo se dedican y tienen por destino tener clientes satisfechos y aún más, clientes leales. Cuando una empresa piensa que se dedica a hacer balatas, está teniendo un propósito que no es claro. Yo viajé a Mérida, salí de Maiquetía hace algunos días. Mi destino era Mérida. Salieron otros vuelos, unos antes, unos después. El único que me importaba era el que venía para Mérida, porque Mérida es mi destino. Bueno, a la guía. Es mi destino. Muchas veces, para preparar, por ejemplo, unas vacaciones con la familia, separamos tiempo, pagamos los boletos de un avión y hacemos muchas cosas para subirnos a él. Sin embargo, ese vuelo y ese avión no es nuestro destino. Yo estaría absolutamente insatisfecho si solo me subo al avión y no me lleva a mi destino. Todo lo que hago para estar en ese avión tiene que ver con mi destino. Cuando una empresa está pensando que está dedicada a producir, a vender, a comercializar, es como si le dijera a alguien, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Y me dijera, me voy a subir a un avión. No, ese es el medio que te va a llevar al destino. ¿Cuál es tu destino? El destino de todas las empresas se llama cliente satisfecho. Nosotros nos dedicamos a brindar soluciones. Cuando esta empresa comprendió que la solución que ellos le dan al mundo es una balata que de veras frena el vehículo, eso se convierte en una brújula. Llega entonces el muchacho, entrega unas balatas que acaba de fabricar, el supervisor las ve y dice, ¿qué me acabas de entregar? ¿Me acabas de entregar una solución en seguridad o un problema? Si esto no es una solución en seguridad, no sirve para nada. Necesitamos tener un propósito claro. Todas las empresas siempre tienen que volver a tocar base y recordar que su razón de ser tiene que ver con servir a otros, nutriendo una necesidad que necesita ser satisfecha. Vean lo que dice la escritura. Nehemías capítulo 2, versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mi padre. ¿Y qué? Y la reedificaré. Quienes conocen la historia saben que Nehemías tuvo en su corazón la idea de ir a reconstruir el muro de Jerusalén. Pero él sabía que su propósito no era reconstruir un muro. Su propósito era reedificar una ciudad. Su labor iba a ser hacer el muro. Iba a ser levantar otra vez ese muro. Pero ese no era el propósito, ese era solamente un medio. Nehemías estaba tan consciente de que el muro no era el objetivo, que cuando el pueblo está celebrando que han construido ese muro, él les dice, tranquilos, este muro no es nuestra protección.
Es el gozo del Señor nuestra fortaleza. Esa lo es. Nosotros debemos de saber a qué nos dedicamos, cuál es nuestro propósito y qué es lo que estamos reedificando. Número 2, segunda P, el secreto de un producto innovador. Las crisis nos ayudan de muchas maneras. Y una de ellas es a identificar con mucha facilidad las necesidades. Si en un momento podemos ver necesidades, es en una crisis. Parece que brincan solas y salen con un letrero. ¡Hey, aquí estoy! Una empresa es una idea para satisfacer una necesidad. Cuando hay crisis, hay un tremendo potencial de emprender. Ahí están las necesidades. La pregunta es, ¿cómo las vamos a satisfacer? Vean estas imágenes. Este hombre que está acá, joven, muy joven, increíblemente es un hombre de ciencia. Este escribió un libro que se llama Hitmakers, que significaría en español los hacedores de éxitos. En el inglés se le conoce como hit a una canción que tiene mucho éxito, que la gente la escucha, que se promueve, un hit. Y entonces este hombre, que es un hombre de ciencia, se preguntaba, ¿habrá ciencia detrás de los grandes éxitos musicales, de las películas con éxito, de la ropa con éxito, de los autos con éxito? ¿Será posible encontrar una especie como de algoritmo, algo matemático, que nos ayude a decir, es que hay lógica detrás de este éxito? Y entonces él comenzó a investigar y su investigación lo llevó a encontrar dos cosas aparentemente contradictorias. Número uno, según las encuestas, según las estadísticas y según los números, a la gente le encanta lo nuevo, a la gente le gusta lo nuevo, a la gente le apasiona la novedad. Según los números, según las encuestas, según las estadísticas, encontró que muchas veces la gente prefiere lo viejo, le da miedo lo nuevo. No sé si acá, pero en México hay una frase que dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces dice, estas dos realidades que aparentemente son contradictorias, me ayudan a entender el éxito que tienen muchos productos. Productos que son nuevas versiones de cosas viejas, de cosas que ya conocimos, de cosas que nos generan seguridad. Como por ejemplo las nuevas versiones de canciones. Y la gente las comienza a buscar y a buscar y a buscar como si fueran cosa nueva, pero no lo es. Y entonces dice, ese es el paralelo. La gente tiene cosas que busca seguridad sin dejar de lado la innovación. Y entonces aquí tenemos una clave. Las empresas que tienen éxito han tenido la creatividad de brindar una nueva forma, una nueva manera de que el consumidor tenga una experiencia de algo que necesita. Vean este contraste. Tenemos aquí en estas dos imágenes, por un lado, el concepto de una necesidad vital. Si lo piensas por un momento, no hay muchas cosas que realmente necesitemos para vivir. Es decir, cosas indispensables para la vida. Ayúdenme a pensar, ¿qué pudiera ser? El agua, aquí hay una, ¿qué más? El comer, necesitamos tomar agua y necesitamos comer. Es increíble, ¿saben ustedes cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer? Puede vivir días. Hay algunos que a los minutos ya se ponen nerviosos, ¿verdad? Está como aquel que decía, yo con esta crisis, dice, a pesar de todo, dice, yo duermo como niño. Y le dice el otro, ¿de verdad? Dice, sí, me despierto llorando cada 3 horas. Hay unos que parecen bebés, ¿verdad? Que cada 3 horas piden su arepa. Pero increíblemente una persona puede vivir hasta 30 días sin comer y no muere. Pero hablando de tomar agua, cambia la historia. De 30 días, ¿a cuántos creen que baja? 3 días sin tomar agua, nada más. Cosas indispensables para vivir, respirar. Mientras podemos pasar unos 3 días sin tomar agua, ¿cuánto tiempo podemos vivir sin respirar? Unos 3 minutos. El récord mundial es de 22 minutos. Está muerto. No, no.
No, es real, pero hace trampa, ¿eh? Hace trampa porque él casi hace como un coma inducido, el muchacho que tiene no recuerdo bien, pero me parece que es cubano, y ha logrado en varias ocasiones romper su propio récord, y es 22 minutos. Pero la mayoría de las personas no sobreviviríamos sin entrenamiento más de 3 o 4 minutos, ¿sí? ¿Qué más? Agua, comida, respirar. ¿Qué más a ese nivel? La ropa, muy bien. Sería cuestionable por algunos programas de Discovery Channel. Decían los antiguos, casa, comido y sustento, ¿verdad? ¿Qué más? Dormir. Todas las personas del mundo comen, todas las personas del mundo toman agua, todas las personas del mundo respiran. Se rompe con el dormir esta regla. Increíblemente existen registros de personas que no duermen. Uno de ellos se llama Thai Ngoc, es un vietnamita, no duerme desde 1973. Es un hecho real. Y una mujer en España. No se sabe por qué. Se sospecha que las personas en realidad duermen sin perder la conciencia, de tal manera que siguen activos, aunque otra parte de ellos está dormido, y yo creo que conozco a varios así. No son muchas más. Dormir, ir al baño y más o menos ahí se acaba la historia. Hoy la mercadotecnia ha discutido mucho el concepto de crear necesidades. Vamos a crear necesidades, y suena hermoso, pero atención con esto: nadie jamás ha inventado algo que elimine una necesidad vital. Nadie ha sido capaz de generar algo que se convierta en una nueva necesidad vital. Eso no existe. Pero existe algo muy interesante. Una empresa de éxito genera un producto innovador que satisface necesidades reales. La crisis me ayuda a identificar necesidades que son reales, que son vitales, que forzosamente tienen que estar cubiertas para que se opere. Y entonces, si yo tengo un producto que suple esa necesidad, entonces eso me va a hacer mantenerme en vigencia, pero no es lo único. El otro aspecto tiene que ver con algo que llamamos expectativa. La expectativa es algo que sí se puede crear. La expectativa es algo que sí podemos desarrollar en otros. Pensemos, por ejemplo, la necesidad vital de comer. Eso es necesidad pura. Pero también podemos tener la expectativa o el antojo o estar provocados a comer cierto alimento. Por ejemplo, una arepa, ¿sí?, con carne mechada, con su arroz blanco de ese durito y un poquito de picante para que amarre, ¿sí? Y entonces puede ser que yo tenga hambre y que quiera además comer una arepa, pero me traen un taco mexicano sudado. Y entonces, aunque satisface mi necesidad, la de comer, no era lo que se me antojaba. ¿Y cómo quedo? Insatisfecho. Una empresa tiene como enfoque tener clientes satisfechos. No solamente la necesidad vital, también debo de conocer la expectativa y luego entonces superar la expectativa. Y aquí es donde entra la creatividad. Venezuela es rico porque tiene gente creativa. Los malabares que ustedes hacen con la economía ni siquiera los puedo entender, aunque me los han explicado. Es algo increíble, de verdad lo tienen. Forma parte de ustedes. Eso ahí está. Satisfacer una necesidad de una manera creativa es algo que me va a garantizar no solamente vigencia, sino también preferencia. El otro día viajaba por una de las vías de este país, no en esta ciudad. Dos negocios del mismo giro, helados. Uno al otro a una mitad de cuadra, bastante cerca. Uno de ellos no tenía un solo cliente, solamente estaba ahí la persona que trabaja. Yo estoy seguro que si me acerco con la persona que estaba ahí en ese negocio, él me diría: está todo muy difícil, no se vende, nadie tiene dinero, no puedo vender, no puedo comprar, no tengo nada. Y el negocio estaba abierto y no tenía un solo cliente. Pero a media cuadra de ahí había un negocio del mismo giro con cola, una cola de 20, de 25 personas. ¿Por qué en este mismo entorno hay negocios que están saliendo adelante y otros que no? Tenemos que preguntarnos cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo. Y si eventualmente, aunque tenemos un producto que satisface una necesidad vital, no estamos satisfaciendo la expectativa de la gente. Vean
esto que a mí me parece importante. Lucas capítulo 12, versículo 29, nos abre un panorama muy interesante. Dice la escritura, en palabras de Jesús: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Es una manera muy poética de decir: tranquilízate, tranquilo. Pero atención con lo que sigue, porque ¿qué? Todas estas cosas que buscan las gentes del mundo. Esas cosas, lo que es necesario, la gente lo busca. Lo que yo debo de saber es exactamente en dónde está la bendición, qué es lo que la gente va a buscar. Y entonces la gente lo busca, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar? Nuestras necesidades vitales están satisfechas por la promesa de Dios. Podemos confiar en eso. Pero no solo ello, Dios nos puede dar la creatividad para tener el producto que la gente va a buscar de una manera que nadie tiene, de una manera innovadora, de una manera increíble. Javier es un ingeniero con el que tengo buena amistad, es un hombre de fe y es un hombre entrado en años. Él fue el director de una de las más grandes empresas de mi país. Era un hombre que por su salario de muchos años tenía la capacidad económica de haber puesto un negocio por su propia cuenta en cualquier momento, pero no lo hizo. Era un hombre de fe. Y entonces lo que él hizo fue: buscad primeramente el reino de Dios. Lo que él hizo fue orar. Lo que él hizo fue decir: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Dónde quieres que te sirva? Y tú sabes que el anhelo de mi corazón es tener una empresa. ¿Qué empresa quieres que tenga? Pasaron años y años y años hasta que un día llegó la idea. Se prendió el foco. Ese hombre estaba en una posición, literalmente lo agarró en el baño de su casa. No sé cómo tenía y con qué apuntar, pero apuntó. Y escribió 12 principios que al día de hoy, 30 años después, son el eje de su empresa. Hablaba con él no hace muchos días y este hombre importa y exporta alimentos. Y me dice: Edgar, ¿sabes cuántos embarques tenemos por mes? ¿Cuántos contenedores enviamos por mes? No, no tengo idea. 150 a 200 por mes. Tenemos una facturación de más de 2 millones de dólares mensuales, y te lo digo para la gloria de Dios. Atención con esto. Me dice: Edgar, ¿sabes cuánto le hemos pagado de corrupción a los aduanales en México por esta operación que estamos haciendo después de 30 años? No, no tengo idea. Cero. Nada. Nada. Un hombre que busca primero el reino de Dios, todas las cosas, ¿cómo vienen? Por añadidura. Cuidado cuando estamos buscando la añadidura. La añadidura es la añadidura. Es que se necesita. Dios sabe que se necesita. Busca primeramente y Él te va a dar por añadidura lo que necesitas. Pero si tú te concentras buscando lo que Él te va a dar por añadidura, estás dejando de lado lo importante. Tercera P, el secreto del proceso eficaz y eficiente. Una empresa no solamente es un producto, las empresas también son procesos. ¿Cómo es que trabajamos? ¿Cómo es que lo hacemos? Un proceso eficaz y eficiente. El mundo ha cambiado. El mundo en el que crecimos, el mundo en el que vivimos, ya no existe. Hoy es un mundo más crítico, es un mundo más demandante, absolutamente demandante. Nosotros podemos salir y decir: Venezuela ha cambiado muchísimo, hay mucho enojo en la gente. Yo vengo de un país en donde nunca en la vida había visto a la gente tan molesta. Tenemos una situación económica súper diferente y la gente está enojada como nunca. Esto nos ha llevado a buscar alternativas en otras áreas diferentes a la económica, porque la gente está descontenta. Hoy el cliente es más exigente que nunca. Pensemos en lo siguiente: ¿cómo levantar procesos que sean eficientes y eficaces en un momento histórico en el que es tan difícil satisfacer al cliente?
Hay dos conceptos que debemos de tener en mente. Uno de ellos tiene que ver con la eficacia. La eficacia la debemos de entender como la capacidad de lograr cosas. Me propongo algo y lo logro. Eso me hace eficaz. Sin embargo, no necesariamente eficiente. Soy eficiente en la medida que aprovecho mejor los recursos. Hay muchas organizaciones, muchas empresas que están trabajando en este cuadrante. La zona roja, la zona de peligro, la zona que va a llevar a que naufrague y que truene en este país o en cualquiera. Ninguna empresa del mundo puede vivir sin ser eficaz y sin ser eficiente. No alcanza los objetivos y además desperdicia recursos. Sin embargo, hay otros dos cuadrantes que nos deben de alarmar. Uno de ellos es este, el cuadrante ámbar. Es el cuadrante de aquellas empresas que sí logran los objetivos, pero que no lo están haciendo de manera rentable. No les genera dinero. Están perdiendo dinero. He trabajado con empresas que son primeros lugares en ventas en su rama y tienen años perdiendo dinero. Van a pasar pronto a la zona roja y después van a desaparecer. No basta con vender. Tenemos que ir más allá. En la zona ámbar se encuentran aquellas empresas que son ineficaces, pero eficientes, es decir, no logran los objetivos, pero al menos no desperdician los recursos. Esas empresas están en una zona de comodidad y en una zona de confort que comúnmente llamamos mediocridad. Y ninguno de nosotros ha sido llamado a ello. Tenemos todo lo que se requiere para llegar a la zona verde, a la zona de éxito. Necesitamos procesos que nos permitan ser eficaces y a la vez eficientes, es decir, alcanzar los objetivos utilizando los recursos de la mejor manera. ¿Cuál es el problema de México? Confundimos trabajar con producir. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo estás? Y dicen, no, ando pero bien ocupado, ando trabajando durísimo. Y entonces la gente normalmente eso dice, no, qué bueno que hay trabajo, de veras, gracias a Dios, de veras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si yo estoy trabajando, estoy produciendo, como si trabajar y producir fuera lo mismo, pero resulta que no es lo mismo. Somos la nación que más trabaja, pero no la que más produce. Y eso es vergonzoso, absolutamente. El problema es de fondo, porque confundimos las cosas que son importantes con las que simplemente son urgentes. Sin ahondar mucho en el tema, lo hace muy bien Stephen Covey en sus 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si alguien no ha leído ese libro, lo recomiendo ampliamente. Pero habla a él acerca de esto que se llama matriz de prioridades. Y hoy nos va a ayudar a recordarnos que todas las actividades que hace una empresa o hace un emprendedor deben de conducirnos al éxito. ¿Y cómo es esto? Número 1, Stephen Covey nos decía, cada una de las cosas que hacemos la podemos nosotros poner en uno de 4 diferentes cuadrantes, los cuales son jerárquicos. Es decir, tienen diferente nivel de importancia y de relevancia. El cuadrante número 1 es el de aquellas cosas que son urgentes y a la vez importantes. Y entonces vale la pena que definamos. ¿Qué es urgente? ¿Qué pudiéramos entender por urgente? ¿Qué es? ¿Algo que apremia? ¿Qué más? Urgente. Algo que no puede ser postergado. Este muchacho leyó el diccionario. Urgente. Muy bien. ¿Cómo podemos definir, atención con esto? Emergencia. ¿Qué es una emergencia? Algo inesperado. Una emergencia es algo que no puede ser postergado, pero a diferencia de la urgencia, fue inesperada. Atención con esto. La emergencia es inesperada, pero la urgencia no. La urgencia normalmente es fruto de la negligencia. Hoy algo es urgente porque debiéndolo haber hecho ayer no lo hiciste. Habiéndolo hecho la semana pasada no tendrías problema, pero no lo hiciste. Hoy es urgente. Definamos importante. ¿Qué es importante? Algo que puedo planificar, se puede planificar, pero la idea de ser importante puede ir más allá de ello. ¿Qué puede ser? ¿Cómo la podemos entender? ¿Qué es importante? Que merece la atención. ¿Por qué? Porque es importante.
Aquí ya es donde el círculo se cierra y la felicidad es total. Sí, merece la atención, pero ¿por qué? ¿Por qué? Puede ser prioridad o no, pero ¿por qué es importante si lo es? Dijiste la palabra clave, Lenis. Porque si no lo hago, no me lleva al objetivo. Cuando en una empresa no tenemos la primera P clara, ni siquiera tengo la capacidad de saber qué es importante y qué no es. Si yo no estoy claro en el objetivo, y si pienso que el objetivo es producir, o pienso que el objetivo es ganar dinero, y si me olvida que el objetivo es un cliente satisfecho, ni siquiera sé qué es importante. Para muchos, algo es importante dependiendo de quién se lo pide. ¿Se lo pide su jefe? ¿Se lo pide su esposa? ¿Se lo pide su mamá? Es importante, pero ¿eso te va a llevar al objetivo? Importante es todo aquello que si no lo hago, no llego al objetivo. Y entonces tenemos, ahora sí, primer cuadrante, el cuadrante de lo urgente y de lo importante. Este es el cuadrante rojo, es el cuadrante de cuidado, es aquel en donde encontramos crisis, problemas apremiantes y proyectos contrarreloj, cosas que necesitan una intervención inmediata. Ojo con esto. ¿Qué es lo que producen? ¿Cuáles son los resultados de trabajar en el cuadrante 1? En el cuadrante rojo, estrés, agotamiento. Nos la pasamos apagando fuegos y resultamos que empezamos como emprendedores y acabamos como bomberos. Apagando fuegos. Estamos de una crisis a otra y a otra. Atención con el cuadrante número 2. El cuadrante número 2 es de cosas que son importantes, se requieren para llegar al objetivo, pero atención con esto, no son urgentes. Y como no son urgentes, entonces solo no hacerlas hasta que sean urgentes, hasta que pasen al cuadrante rojo. Y este es nuestro gran problema en América Latina. Trabajamos en el cuadrante rojo cuando deberíamos de aprender a trabajar en el cuadrante verde. Esta es la gran virtud de Alemania. No son perfectos, pero los señores han aprendido a trabajar en el cuadrante verde. Han aprendido a planificar, a prever, han aprendido a descansar. Y por eso invierten mucho menos tiempo que nosotros trabajando. Porque hasta descansar me hace productivo. Porque estoy trabajando y trabajando y trabajando, estoy enajenado, ya no tengo ideas. Pero cuando reposo, muchas veces, el cerebro se quita de todo aquello, a veces tóxico, recobro aire y puedo seguir adelante. ¿Cuál es el resultado de trabajar en el cuadrante verde? Control, equilibrio, eficiencia. Los otros dos cuadrantes son cosas que ni siquiera son importantes. No me van a llevar necesariamente al objetivo y sin embargo las hacemos. A veces no estamos conscientes de cuántas cosas que hacemos no nos llevan al objetivo. Cosas que son no importantes, pero penosamente sí urgentes. Interrupciones, reuniones poco productivas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en juntas y juntas de trabajo largas, extenuantes, en donde lo único que aprendimos fue la hora y el día de la próxima junta? No tocamos nada relevante, no resolvimos nada. A veces en nuestras juntas tenemos personas que ni siquiera tienen la capacidad de decidir. Personas que llegan a la junta a averiguar de qué se trata la junta. Si yo no planifico, entonces voy a comenzar a desperdiciar mi tiempo. Y voy a comenzar a tener problemas y problemas serios. El resultado, fíjense, de trabajar en el cuadrante 3 es poco avance. Repetir el trabajo. Ineficiencia. El último cuadrante son cosas que deberíamos de dejar atrás. Cosas triviales, tiempo excesivo en redes sociales, pláticas que no tienen ningún sentido, pérdida de tiempo en general. El resultado es irresponsabilidad, despidos. Esta empresa va a reventar, esta empresa va a tronar, esta empresa va a dejar de existir, porque nadie puede hacerlo si no está haciendo cosas que lo llevan a la meta. Esto es importante que lo reflexionemos y nos pudiera llevar a tener una nueva mirada de lo que nos dice el libro de los Proverbios acerca del planificar. Vean qué cosa tan increíble. Los planes bien pensados y el largo trabajo llevan ¿a dónde?
a la prosperidad. Este versículo en mi país parecería que solamente dice el arduo trabajo lleva a la prosperidad. Le quitamos aquello de los planes. No nos gustó lo de los planes. Le eliminamos lo de los planes. Hay que planificar, es lo primero que hay que entender. Hay que planificar, pero no solo hay que planificar. ¿Cómo hay que planificar? Pensando bien, teniendo una asesoría, teniendo una consulta. Un plan bien estructurado es un plan puesto en oración. Porque nosotros no vemos todo el recorrido, nosotros no vemos todo el camino, Dios sí. El otro día alguien me decía, tomé el GPS y salí por una ruta y me llamó la atención que me pedía que rodeara cuando yo sé cómo llegar ahí, y esta ruta era más corta y me pedía que rodeara, y entonces dije, oh, esto falló, y entonces me fui por la ruta conocida hasta llegar a un punto en donde no había paso. Yo veía limitado, pero el GPS veía desde arriba. Nosotros debemos de hacer planes, ¿y cómo? Bien pensados. Y esto es un punto importante. Puedes hacer todos los planes que quieras, dice Proverbios 19:21, pero el propósito del Señor prevalecerá. Un plan bien pensado se pone en oración. Se consulta a Dios antes que a nadie. Porque al final nuestras vidas son de Él. Nosotros no decidimos crearnos. Él decidió crearnos y Él sabe con qué propósito. Y entonces vamos a encontrar a que Dios está absolutamente dispuesto a darnos la información. No es que se la tengamos que estar jaloneando. Él está dispuesto a mostrarnos cuáles son sus planes para nuestra vida. Muchos de nuestros emprendimientos básicamente son carta de buenos deseos en donde le decimos, Señor, fírmalo por favor. Pero más bien Dios quiere una carta donde le digamos, Señor, aquí está mi firma, escribe ahí tu plan. La historia cambia. El mundo ha sido transformado por empresas que al día de hoy siguen existiendo, que fueron fundadas en oración. Pudiera mencionar empresas transnacionales como Ford, como John Deere, que fueron empresas que fueron lideradas por hombres de fe, que no solamente fueron instrumento de Dios en su tiempo, sino que lo siguen siendo 100 años después de que ellos murieron o mucho más. Esto no es simple retórica, es una realidad. Pensemos lo siguiente: ¿qué cosas estoy haciendo que no debería de hacer? Que me están desenfocando del objetivo. ¿O qué cosas estoy haciendo de las que no soy un experto y pudiera buscar a alguien, a un amigo, a un consultor, que pudiera, aunque eso costara, hacer que mi trabajo fuera más eficiente? Cuarta P, la P de un personal enfocado e integrado. Secretos de los grandes equipos de trabajo. Un equipo de trabajo no es simple y sencillamente un grupo de personas que tienen un propósito. Podemos entender un equipo como un grupo de personas con diferentes características que se han unido para un propósito. Tengo el privilegio de viajar muchísimo y recorro frecuentemente mi propio país, y en ocasiones estoy fuera de él, como en esta ocasión acá. Es frecuente que aunque estoy constantemente en las cabinas de los aviones, a veces yo no hablo con la persona que va a mi lado, ni averiguo cómo se llama, ni ella el mío, ni nos conocemos. Y aunque tomamos el avión en el mismo lugar y aunque vamos al mismo destino, no somos equipo. Somos compañeros de viaje, pero no somos equipos. Muchos equipos de trabajo no trabajan en equipo porque son simples compañeros de viaje. Coincidieron en un momento histórico de su vida, en un lugar, en una empresa, en un trabajo, y no tienen el menor interés de saber quiénes son, ni a dónde van, ni se conocen, y son compañeros de viaje nada más. ¿Qué pasaría si en ese mismo avión el piloto y el copiloto no se hablaran, no se llevaran, se sacaran la lengua, se sacaran los ojos, se picaran el ombligo? ¿Qué pasaría si no hablaran el mismo idioma y no se entendieran? ¿Habría algún problema con el proyecto de llegar al destino? Absolutamente, porque ellos sí son un equipo. Los equipos
que son equipos han aprendido a funcionar como un organismo, no como una organización. Los organismos son vivos. Los organismos se conducen diferente a las organizaciones. Las organizaciones son jerárquicas. El cuerpo es el mejor ejemplo que tenemos del trabajo en equipo. La Biblia nos menciona en la carta a los Corintios cómo opera y es algo increíble. Imagínense que de pronto va alegremente caminando el cuerpo humano por alguna de las bellas calles de Mérida, Venezuela. Cuando de pronto el cerebro escucha algo, escucha un sonido que parece indicar una amenaza, parece que es un ladrido de perro. En ese momento, el cerebro le indica al cuello que voltee y a los ojos que verifiquen la información. ¿Es una amenaza, sí o no? ¿Es un perro, sí o no? La imagen llega al cerebro, el cerebro la decodifica y entonces la interpreta y dice, no es un perro, son dos y ahí vienen. En ese momento el cerebro, ¿qué hace? Cuello para adelante, ojos al frente y por piernas, vámonos. El cerebro, aunque quisiera, no puede correr por el cuerpo, comanda. El cuerpo es un organismo viviente y los equipos que funcionan como equipo, el líder no hace todas las cosas. En mi país hay un dicho que dice así: si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tú mismo. Los equipos que son equipos, el líder delega. Ahorita tú eres las manos, toma. Ahorita tú eres los pies, estamos de ti, dependemos de ti. Corre por nosotros, por favor. Los grandes equipos, los equipos que funcionan como equipo, aprenden a delegar. Número 2, celebran juntos, porque no es simplemente un grupo de personas, es una familia. Y las familias, cuando son familias funcionales, celebran juntos la vida, la muerte, los nacimientos. Las familias celebran. En un equipo de trabajo es tan fácil perder el objetivo. Es común que en las empresas digamos, sí, nos dedicamos a atender al cliente y servicio al cliente y el cliente y nuestro producto, pero al final, cuando hay una gran venta, ¿quién es aplaudido? Comercial, los vendedores y los que producen, los que están en la bodega, los que están sirviendo. Señores, las familias celebran juntos. Acabamos de hacer un envío de Mérida a Valencia, a Caracas. Nuestro producto está sirviendo. Voy con la gente de producción y les digo, señores, permítame un momentito. El producto en el que nos estamos medio matando la semana pasada ya llegó a destino y el cliente está satisfecho. Un minuto de aplausos, por favor, y que traigan los pastelitos esos de queso que están matones. Celebran juntos. Y por cierto, están increíbles los pastelitos de queso. Número 3, saben a qué se dedican, saben cuál es su objetivo, tienen claro el propósito. Número 4, tienen sentido de pertenencia. Hoy, este país necesita avivar el sentido de pertenencia, más que nunca. Hay cientos, si no es que miles de personas que están tomando la decisión de irse para invertir en otros países el tiempo, el esfuerzo y el sacrificio que no están teniendo aquí. Una vez me dijo un hombre de mi país que le preguntó a un primo que se había ido a los Estados Unidos, ¿cómo te está yendo? Le dijo, me está yendo muy bien, estoy ahorrando dinero. Muy bien, ¿y cómo le estás haciendo? Dice, mira, vivimos como 5 familias en una casa y trabajamos 18 horas. Pues así también estarías ahorrando dinero aquí. Si aquí trabajaras eso y con 5, bueno, lógico que también te diría así. No, sentido de pertenencia. Hablando de nuestras empresas, debemos de hacer saber que la visión que tenemos es compartida, al grado que a la persona que trabaja con nosotros le doliera el siquiera pensar en que no va a trabajar con nosotros. En un equipo todos participan, todos son parte porque todos participan. Cuidado cuando en un equipo la gente no abona ideas. Cuando en un equipo la gente no es entusiasta y no dice, oiga, estuve pensando y creo que le podemos hacer así o le podemos hacer así. Cuidado, eso no es un equipo, eso es un grupo. Cuando la gente está comprometida con la visión de manera instintiva, de manera natural, abona ideas para poder llegar allá porque se siente parte. Y se siente parte, entonces participa. Número 6, todos asumen compromiso. No son 2, no son 3, no son las estrellitas del equipo. Todos absolutamente son un equipo. Número 7, aceptan
a su líder. Y número 8, conocen su propósito personal. Yo creo en el propósito de vida y creo que estamos aquí mucho más allá de simple y sencillamente para comer, pagar recibos y morirnos. Creo que tenemos una cosa que es mucho más trascendente que eso. Y por eso el Dios del cielo dice: tus necesidades vitales están cubiertas. Tú estás diseñado para algo mucho más. Cuando hay personas que forman parte de mi equipo, de mi empresa, y ni siquiera están claros en cuál es su propósito personal, debo de preocuparme. Porque si ellos no están luchando por un propósito personal, entonces ¿qué puedo esperar con el propósito de la empresa? 4 cosas que debe de tener alguien bien claro. Número 1, ¿qué ama? ¿Cuáles son las cosas que haría aunque tuviera que pagar por hacerlo? ¿Qué es lo que se ama? Número 2, ¿qué es lo que el mundo necesita? Hay muchas cosas que yo amo que no ayudan a nadie, pero hay algunas que curiosamente son una bendición también para otros. Número 3, ¿qué merece pago? Y número 4, ¿qué hago bien? En donde converge aquello que amo con aquello que el mundo necesita, me ayuda a encontrar mi misión. Donde converge lo que el mundo necesita con aquello que merece pago, me ayuda a encontrar mi vocación. En donde converge lo que merece pago con lo que se hace bien, me ayuda a descubrir mi profesión. Pero finalmente, en donde converge lo que se hace bien con lo que se ama, me ayuda a descubrir mi pasión. Y en donde convergen la pasión, la misión, la vocación y la profesión, está el propósito de vida. Nosotros hemos sido equipados por un Dios que ve todas las cosas, con todo lo que se requiere para cumplir un propósito especial. Formamos parte de un cuerpo y tenemos entonces como miembros una labor que hacer. Él dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Me encanta la analogía del cuerpo, porque nosotros sabemos que hay unas partes del cuerpo que son vitales y otras no. Díganme algo vital. El corazón. Si me falla el corazón, como decimos en México, ya me dio el patatús. Es peligroso. Sin embargo, vamos a contrastar el corazón con algo que no es vital. Por ejemplo, un dedo. Vamos a pensar, ¿pudiera una persona vivir sin un dedo? Puede vivir sin todos, inclusive. Pero vean cómo piensa el cuerpo. ¿Qué pasa si de pronto yo voy caminando por mi casa descalzo y me pego en el dedo chiquito del pie izquierdo? Me empiezo a convulsionar, que parece que me dio un ataque cardíaco, tirado en el suelo, posición fetal, jalándome las greñas. ¡Ay! Sale la familia: ¿qué te pasa? No, el dedo. Ay, pensé que era un ataque cardíaco, me espantas. ¿Te ha pasado que te regañan por la espantada que diste? Es que me espantas. Bueno, ayúdame, ¿no? Formamos parte de un cuerpo. Y curiosamente, el cuerpo nos enseña que no importa que el dedo no sea vital, el cuerpo nos obliga a ayudarlo, a beneficiarlo, a sacarlo de su problema por una sola razón. ¿Y saben cuál es? Porque forma parte del cuerpo. Eso se llama dignidad. El cuerpo no funciona de manera jerárquica. Es un organismo viviente. Todos se protegen. Y si mi brazo, que tanto amo, estuviera lleno de cáncer, me dolería en el alma, pero tendría que desprenderlo de mi cuerpo. Porque al final todo se trata de vivir o morir. Y cuando nosotros estamos emprendiendo correcto, estamos en una lucha por la vida. Última P, la pasión. Muchos temen encontrar el propósito de Dios porque sienten que es posible que Dios los mande de misioneros a la Conchinchina, que los mande de misioneros a África. Tengo unos conocidos, él era mi amigo desde que éramos niños, conocimos a Cristo más o menos a la misma edad, y él es hoy por hoy misionero en África y es un tipo feliz en África. Pero Dios lo llamó a eso, a mí no. Dios me ha llamado a ser un misionero en las empresas, con aire acondicionado, con saco y corbata, pero misionero. Aquel está en África. A veces dicen: no, es que si Dios, no.
Dios pone un propósito y ese propósito encaja perfectamente con todo lo que me ha dado, de tal manera que es apasionante. Me hace sentir como pez en el agua, me hace sentir absolutamente dichoso. Quiero que vean esto. Son las imágenes de algunas personas que conocemos. No necesariamente personas de fe, o al menos de nuestra fe, pero personas que han trascendido por la pasión que hay en sus corazones. ¿Alguien identifica a esta mujer? Luego me dijeron el nombre. Hay lugares donde nunca se acuerdan. ¿Por qué la conocemos a ella? Porque defendió los derechos de las niñas. ¿A qué? ¿Los derechos de las niñas a qué? A estudiar. Malala, atención con lo que voy a decir aquí. Hay lugares en donde pongo la foto de ella y nadie se acuerda del nombre. Pero cuando pregunto, ¿por qué lucha Malala? Nadie lo duda, que las niñas estudien. Cuando tenemos una pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa pasión se convierte en una causa, la cual es algo por lo que vale la pena no solamente morir, sino vivir cada día de nuestra vida. ¿Quién es este hombre? Martin Luther King. ¿Por qué luchó este señor? Los derechos de la gente de color. ¿Quién es este hombre? Mahatma Gandhi. ¿Alguien recuerda la lucha de Gandhi? Liberar a la India. Este último, Nelson Mandela. ¿Por qué luchó Nelson Mandela? Parecido a Luther King, pero en Sudáfrica. Estuvimos en un evento en Sudáfrica hace un par de años. La organización, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, cada 4 años tiene un evento mundial, pero tiene periódicamente eventos regionales. De hecho, yo he venido a un evento regional aquí en Venezuela y tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica en un evento regional allá. A mí me sorprendió ver la segregación racial en Sudáfrica. Terrible, algo indignante al día de hoy. Y cuando yo regresé a México, les puedo decir con honestidad que me sentía confundido, triste, desconcertado. ¿Por qué un hombre como Mandela, con esa capacidad de convocatoria, con esa claridad de objetivo, con un liderazgo tan reconocido, no fue capaz de llevar a que esa segregación indignante, terrible, dejara de ser en su país? No lo entendía. Dios puso en mi vida y en mi corazón una frase que me dio claridad y que tiene que ver con el concepto de la pasión. Esa frase de Benjamin Mays dice: la tragedia de la vida no reside en no alcanzar tu meta, porque es evidente que Mandela no la alcanzó, es evidente que Martin Kirk no la alcanzó, y es posible que Mandela no la alcance, perdónenme, que Malala no la alcance. Antes no le dije Maluma. La tragedia de la vida en realidad consiste en no tener metas que alcanzar. Dios puso una pasión en el corazón de Mandela, que era un hombre de fe, por la que hoy vale la pena seguir luchando aunque Mandela no esté entre nosotros. Al final, cuando hablamos de emprender, tenemos que saber emprender qué y por qué. ¿Cuál es nuestra causa? ¿Qué estamos persiguiendo? La verdadera tragedia consiste en tener una vida que está alejada del propósito para el cual fuimos creados. El éxito en algo para lo que no fuimos llamados es un fracaso total. Es una ruina, es una vida triste. Se los digo por experiencia. Conozco cara a cara grandes empresarios que con lágrimas en los ojos me han mostrado: no sé para qué hice todo lo que hice, no sirve para nada. Cuando se dan cuenta que la siguiente generación, ni siquiera sus propios hijos, están interesados en la obra de su padre. ¿Por qué? Porque ven la empresa como un enemigo, lo ven como la amante con la que su padre virtió la vida en lugar de dárselas a ellos. ¿Y sabes lo que hacen esos hijos cuando toman la empresa? La truenan y la odian en realidad. ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde está el verdadero gozo? ¿Dónde está el verdadero éxito? La tragedia
está en no tener una meta que alcanzar. Cada una de estas vidas representan un desafío para nosotros. Y quiero concluir con esto. La pasada convención del CBMC fue en Irlanda del Norte, un lugar muy pequeño, 200,000 habitantes aproximadamente. Belfast es la capital del país y estuvimos ahí. Es un lugar pequeño, pero que tiene algo emblemático. Es el lugar en donde fue construido el famosísimo Titanic. De tal manera que Belfast es el hogar del Titanic. Y todo ahí nos recuerda a él. Hay souvenirs del Titanic, fotos del Titanic, el paseo del Titanic, y este es el museo del Titanic. Es sorprendente estar ahí y ver que tiene una dimensión impresionante y descubrir que esto obedece a la medida exacta de la dimensión de la popa del Titanic. Como si hubiera 4 popas unidas. Son 11,000 metros cuadrados de museo. Y ahí, bueno, hay fotos, hay imágenes, datos del Titanic, que esto, que el Titanic, que aquello del Titanic. Y ese museo está construido justamente en donde el Titanic fue realizado. Y entonces, después de estar ahí y de tomar un montón de fotos, esta es una foto que tomé, una foto ahí del Titanic real. De pronto, llegando a casa, ya en Monterrey, en México, me encontré esta foto. Y entonces me pregunté qué hacía ese barco allá afuera. Tomé así como 14,000 fotos y de pronto dije, bueno, ¿qué hace ese barco ahí? ¿Por qué está acá en un contenedor sin agua, verán, a las afueras del Museo del Titanic? Y me pude fijar que acá tenía el nombre es Nomadic. Y entonces fui a Google y busqué. Resulta que Google es muy chismoso. Y entonces me arroja la información del Titanic y yo quedé impresionado. El Nomadic fue realizado por la misma empresa que hizo el Titanic. Fue votado, es decir, comenzó a operar 1 mes y días antes que el Titanic lo hiciera en 1912. Más de 100 años después, el Nomadic sobrevivió a 2 guerras mundiales, sirvió a 3 naciones, llevó a miles y miles y miles y miles y miles de pasajeros a su destino. Sirvió como restaurante en el río Sena, a unos metros de la Torre Eiffel, y al día de hoy el Nomadic sigue sirviendo como parte del museo del barco más glorioso, más conocido y más famoso del mundo, que en contraste no fue capaz de llevar a una sola persona a su destino. Un día tu vida y la mía se nos terminará, se agotará, se terminará el tiempo. Y estoy completamente convencido que tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos. Ese día, ante el gran trono de Dios, no va a funcionar ni la gloria del hombre, ni la empresa exitosa, ni el aplauso. Muchas de nuestras más grandes glorias van a terminar hundidas en el fondo del mar. Lo único que va a servir es la relación que tuvimos con Jesucristo y a cuántos servimos llevándolos a puerto seguro.